La lectura es un universo inexplorado que, sin hacer ruido, se convierte en la llave maestra que abre nuestra mente a dimensiones desconocidas y nos conecta con emociones y pensamientos que quizás nunca habíamos experimentado. Desde los primeros cuentos que escuchamos de niños, la palabra escrita entra en nuestra vida con una fuerza silenciosa, brindándonos algo mucho más profundo que el simple entretenimiento. Nos ofrece una manera de ver el mundo, de conectar con los demás y especialmente con nosotros mismos. ¿Quién no ha quedado alguna vez atrapado por una historia, sintiendo emociones intensas que parecen saltar de las páginas para volverse parte de nuestra realidad? En su esencia más pura, la lectura es un acto transformador, un proceso que tiene el poder de llevarnos lejos y al mismo tiempo a las profundidades de nuestro ser. Cada libro tiene la capacidad de invitar a un diálogo silencioso con nuestra mente. Al abrir sus páginas, no solo iniciamos una lectura. Damos comienzo a un viaje en el que cada palabra, cada historia, es una puerta a nuevos horizontes. Es como si, por un momento, nos detuviéramos en el bullicio del día a día para escuchar una voz distinta que nos guía hacia lugares desconocidos o nos ayuda a ver con más claridad aquello que llevamos dentro. La lectura, más que un acto pasivo, es una experiencia de descubrimiento que nos desafía a sentir, a imaginar y a reflexionar. Podemos pasar años buscando respuestas en lugares externos, tratando de comprender el porqué de nuestros sentimientos y de nuestras relaciones. Sin embargo, cada vez que abrimos un libro y nos sumergimos en sus palabras, accedemos a una experiencia que va mucho más allá del conocimiento. Nos adentramos en un universo que desafía nuestra percepción y nos permite explorar ideas insospechadas, experiencias ajenas y visiones de la realidad que no habíamos considerado. A través de las páginas de un libro no solo leemos una historia, sino que absorbemos vivencias, exploramos sentimientos desconocidos y expandimos nuestra visión del mundo. La lectura nos permite ver a través de los ojos de otros, aprender de sus errores y éxitos y reflexionar sobre nuestras propias vivencias a partir de sus experiencias. La lectura impacta nuestro cerebro de formas que no siempre percibimos de inmediato. No es solo un ejercicio intelectual, es una actividad que afecta profundamente nuestras emociones, reconfigura nuestras conexiones neuronales y mejora nuestras capacidades de empatía, autorreflexión y autorregulación emocional. Cuando leemos, se activan diversas áreas del cerebro, especialmente las relacionadas con la comprensión, la emoción y la empatía. Cada historia nos permite asimilar experiencias como si fueran propias, desencadenando cambios internos que contribuyen a formar nuestra identidad, influir en nuestros valores y redefinir nuestra perspectiva de la vida. La lectura se convierte, entonces, en una vivencia en la que cada libro es un reflejo de nuestra propia alma, una herramienta de autoconocimiento que nos permite observarnos desde otras perspectivas y descubrir nuevos matices en nuestro ser. Al sumergirnos en un libro, abrimos una puerta hacia un vasto universo de conocimientos y experiencias compartidas. Las palabras, cargadas de emociones, ideas y significados, son un vehículo de transformación. Cada frase que encontramos en la lectura es una invitación a adentrarnos en el mundo de otro, a explorar sus percepciones, a experimentar emociones y pensamientos que tal vez nunca habríamos tenido por nosotros mismos. Al aceptar esta invitación, nos permitimos vivir a través de los ojos de otros, sentir lo que ellos sienten y pensar desde su perspectiva, enriqueciendo nuestra comprensión del mundo. La lectura, lejos de ser solo un pasatiempo o un medio de adquirir conocimiento, es una forma de conexión profunda, tanto con nuestro propio mundo interior como con el mundo que nos rodea. Cada libro se convierte en una puerta a otras realidades, y al cruzarla, cada lector encuentra un pedazo de sí mismo que quizás desconocía. Es un proceso continuo de autodescubrimiento que moldea nuestra identidad, nuestras creencias y nuestras emociones. La literatura nos permite explorar temas universales como el amor, la pérdida, el dolor, la esperanza, y en ese viaje reconocemos nuestras propias luchas y deseos reflejados en las historias que leemos. Estudios de neurociencia demuestran que, cuando leemos, nuestro cerebro se activa de una manera especial. Las áreas encargadas de procesar el lenguaje, las emociones y la percepción sensorial se sincronizan, permitiéndonos vivir una experiencia narrativa completa. Esto significa que el cerebro no distingue entre leer sobre una experiencia y vivirla en la realidad. Al leer sobre alguien que siente miedo, alegría o tristeza, nuestras neuronas espejo se activan
lo que nos hace sentir esas emociones como propias. Este fenómeno convierte la lectura en una herramienta poderosa para desarrollar la empatía y la comprensión emocional, ayudándonos a ver el mundo desde múltiples perspectivas y enriqueciéndonos como seres humanos. Las personas que leen frecuentemente desarrollan una mayor capacidad para comprender y relacionarse con los demás. La lectura nos permite vivir muchas vidas en una sola, ser testigos de la humanidad en todas sus facetas y expandir nuestro horizonte emocional. Es un simulador de vida donde podemos experimentar emociones intensas sin riesgo alguno, enfrentarnos a dilemas éticos y descubrir la grandeza y la fragilidad de la naturaleza humana. Este proceso amplía nuestra comprensión del ser humano y nos permite abrir nuestra mente, explorar diversos puntos de vista y aumentar nuestra sensibilidad hacia las experiencias ajenas. El impacto de la lectura en nuestra salud emocional y mental es innegable. Los libros pueden ser bálsamos en tiempos de dolor, compañía en la soledad y guías en momentos de incertidumbre. Nos permiten detenernos y reflexionar, hallando en las palabras de otros un consuelo o una respuesta a nuestras propias inquietudes. En tiempos difíciles, un buen libro puede ofrecernos la perspectiva y serenidad necesarias para afrontar nuestras circunstancias, brindándonos alivio y claridad. Y no es necesario que sea un libro de autoayuda. Cualquier historia bien contada tiene el poder de resonar en nuestro interior, de conectarse con nosotros a nivel profundo y de transformar nuestra manera de ver el mundo. Además, la lectura fomenta una mente crítica y reflexiva. Al exponernos a diferentes ideas, teorías y estilos de vida, aprendemos a analizar y a cuestionar. Nos enseña a no aceptar las cosas tal cual se presentan, sino a buscar nuestra propia verdad, siendo menos influenciables ante presiones externas. Esta habilidad resulta fundamental en un mundo saturado de información y de opiniones, pues la lectura se convierte en una herramienta de resistencia, un espacio donde encontramos la libertad de pensar y sentir sin interferencias externas. Nos permite cultivar la autonomía de pensamiento, defender nuestras ideas y mantener nuestra integridad mental en medio de la sobrecarga informativa. La literatura también nos invita a soñar. Nos muestra que a pesar de los desafíos de la vida, siempre hay espacio para la esperanza, la lucha y la superación. En las páginas de un libro encontramos personajes que se enfrentan a obstáculos, que sufren y luchan, y al ver su fortaleza, nos sentimos inspirados a afrontar nuestras propias batallas con más coraje. La lectura nos enseña que, aunque el camino sea duro, siempre hay una salida, y nos invita a creer en nuestra capacidad de superación y en la posibilidad de alcanzar nuestros sueños. El hábito de la lectura nos proporciona una satisfacción profunda que no se encuentra en muchas otras actividades. Nos permite desconectar del ruido exterior y sumergirnos en un mundo que es solo nuestro, un acto de intimidad y silencio que nos brinda paz en medio del caos. Es un refugio al que podemos acudir para encontrar calma y claridad. Este acto de desconexión es uno de los mayores beneficios de la lectura, una pausa que nos permite ver la vida con más serenidad. La lectura es también un medio para cultivar la imaginación, esa habilidad esencial que a menudo olvidamos en la vida adulta. A través de los relatos, viajamos a lugares lejanos y tiempos remotos, convirtiéndonos en héroes, exploradores y testigos de mundos que existen solo en la mente de quien los crea y de quien los lee. La imaginación es crucial para nuestra salud mental, ya que nos permite salir de la rutina y vivir experiencias que enriquecen nuestra percepción de la vida. Nos ayuda a ver más allá de lo evidente y a desarrollar una visión amplia y creativa para enfrentar los problemas. Leer cuida de nuestra memoria y fortalece nuestra capacidad de concentración. En un mundo lleno de distracciones, leer un libro implica un esfuerzo consciente de atención y retención. Este ejercicio es, en realidad, un entrenamiento para el cerebro, que mejora sus funciones cognitivas y se mantiene en forma. La lectura nos obliga a un ritmo pausado, a asimilar la información y a construir una estructura mental que nos permita comprender mejor lo que leemos. En el ámbito de la salud emocional, la lectura nos permite vivir una catarsis, liberar emociones reprimidas y confrontar nuestros conflictos internos. Un libro puede hacernos llorar, reír o sentir miedo, y en esos momentos permitimos que nuestras emociones fluyan de una forma natural y liberadora. Este proceso nos ayuda a entender que todas las emociones, por intensas o dolorosas que sean, tienen su lugar en nuestra vida, preparándonos para afrontar nuestras experiencias con más fortaleza. Leer es también un acto de amor propio, un tiempo de calidad que dedicamos a nosotros mismos.
Es un acto de autocuidado, de conexión con nuestra esencia y de disfrute de algo que, aunque no tiene un objetivo inmediato, enriquece profundamente nuestra vida. Es una forma de desconectar del ruido exterior y conectar con lo más esencial de nuestro ser. Cada libro nos permite explorar contextos culturales, sociales e históricos diferentes, ampliando nuestra perspectiva sobre la diversidad humana. La lectura nos enseña que nuestras experiencias y valores no son universales, sino que forman parte de una vasta red de vivencias y visiones. Nos ayuda a reconocer y valorar la riqueza en la diversidad, construyendo una mente abierta, tolerante y empática. En definitiva, leer es un acto de libertad y transformación que nos invita a pensar por nosotros mismos, a cuestionar y a soñar sin límites. Nos da la oportunidad de explorar temas que nos interesan, de enriquecer nuestro conocimiento y de construir una vida más plena. Es un recordatorio constante de nuestro poder interior y una invitación a abrirnos a un mundo lleno de posibilidades infinitas. Este es el poder de la lectura en nuestra mente. Nos transforma, nos conecta y nos inspira. Leer es un acto de amor hacia nosotros mismos, un compromiso con nuestro crecimiento y una promesa de seguir explorando y buscando. En cada libro, en cada historia y en cada palabra hay un universo esperando ser descubierto. Leer es también una forma de construir nuestra identidad y de comprender quiénes somos y quiénes queremos ser. Cada libro deja una huella en nuestra mente. Cada historia nos aporta una idea, una emoción o una reflexión que se integra en nuestra experiencia de vida. Leer es como crear una colección de momentos y lecciones aprendidas que nos acompañan en nuestro camino. La lectura, a lo largo de nuestras vidas, refleja nuestros estados emocionales y nuestras inquietudes. En la juventud, quizás buscamos aventuras; en la madurez, reflexiones profundas. Sea cual sea nuestra etapa, la lectura se adapta a nuestras necesidades y nos ofrece inspiración, consuelo o simplemente un respiro. La interpretación que cada uno de nosotros hace al leer es única. Nuestras experiencias y emociones influyen en cómo entendemos las palabras y los significados de un texto. Un mismo libro puede tener un impacto diferente en dos personas, y esto muestra cómo la lectura conecta no solo con el autor y su historia, sino también con nuestro ser interior. Al leer, participamos en una cadena interminable de aprendizaje. La lectura nos permite acceder al conocimiento colectivo, a los pensamientos y experiencias de personas de épocas pasadas y contextos ajenos. Este intercambio es lo que permite a la humanidad avanzar y aprender del pasado. Diversos estudios han mostrado que leer reduce el estrés y mejora el estado de ánimo, funcionando incluso como una herramienta en el tratamiento de la ansiedad y la depresión. Leer una historia nos ayuda a ver nuestras dificultades desde una perspectiva diferente, ofreciendo un descanso mental en un mundo saturado de estímulos. En conclusión, el poder de la lectura en nuestra mente es inmenso y transformador. Nos conecta con lo más profundo de nosotros, explora las complejidades de la experiencia humana y nos ofrece inspiración y paz. Leer nos permite vivir múltiples vidas en una sola, nos brinda la oportunidad de ver el mundo a través de innumerables perspectivas y de enriquecernos con cada página. La lectura es una herramienta poderosa para construir una vida plena y consciente, y en cada historia se encuentra el potencial de un cambio, un despertar y una nueva forma de vivir.